¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Rompeviento Televisión por Internet. Está usted en Zona de Impacto y yo soy Jesús Cervantes. Gracias por estar aquí. Recuerde que aquí en Rompeviento usted va a encontrar lo que no lee ni ve en la televisión común y corriente. En esta ocasión de lo que vamos a hablar es de la corrupción. ¿Y por qué estoy abordando este tema? Porque aquí en Rompeviento nos hemos dado cuenta que el día 29 de marzo, cuando Enrique Peña Nieto inició su campaña en Guadalajara, Jalisco, uno de los primeros, el primer compromiso que planteó, ¿sí?, y que asumió ante una plaza que realmente estuvo abarrotada, sí, pero la mayoría fueron llevados en varios contingentes, fue plantear la Comisión Nacional Anticorrupción. Esta comisión es la antítesis del PRI realmente, porque el PRI de lo que se ha caracterizado es justamente en incurrir en corrupción, ¿no? Ha tenido varios vicios, hay ejemplos, infinidad de ejemplos, durante los 70 años que estuvo el PRI al frente de la presidencia de la República, en los gobiernos estatales, aún ya no siendo encargado del Ejecutivo Federal, y en los propios ayuntamientos, los hechos de corrupción han sido verdaderamente escandalosos. Y bueno, no nada más del PRI, de todos los partidos incurren en esta práctica. Recuerde usted que cuando la gente llega al poder, el problema no es de los partidos, el problema es de la gente que está en los partidos, y cuando llega al poder, bueno, se obnubila y llega a cometer verdaderos actos atroces de corrupción que vienen afectando a la población. Bueno, en esta Comisión Nacional de Anticorrupción que planteó Enrique Peña Nieto, fue muy curioso porque él planteaba dos cosas, ¿no? Y bueno, uno decía, esto viene a sustituir la Secretaría de la Función Pública, que se convirtió en el sexenio de Vicente Fox en una verdadera entelequia, en un elefante blanco donde cobran infinidad de funcionarios y burócratas, y finalmente no han podido, hasta la fecha, no han podido agarrar a ningún funcionario ni encarcelar por delitos de corrupción. Bueno, mucha gente pensó que cuando Peña Nieto estaba planteando la Comisión Nacional de Anticorrupción sería justamente para suplantar a esta secretaría. A la fecha no ha aclarado si eso pudiera ocurrir o no, pero lo que sí es que aquel 29 de marzo él dijo que tenía dos características esta comisión. Una, ser autónoma, ¿sí?, lo cual sería bastante importante. Sería algo así como el IFAI o el IFE, todos estos, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos estos organismos autónomos, ¿no?, que a la vuelta de la historia no han servido para nada, excepto la Comisión Nacional de Derechos Humanos en algunos casos y el IFAI en otros, pocos, pero ha servido, ¿no? Bueno, el otro punto que llamó también muchísimo la atención son el poder que le entregaba Peña Nieto a esta comisión, y es que pudieran ellos, los integrantes de la comisión, realizar investigación, número uno, y número dos, además de la investigación, poder funcionar como MP, o sea, ellos establecerían las funciones de un ministerio público, los propios funcionarios, y se harían sujetos a acciones penales o administrativas en su caso, todo aquel funcionario que incurriera en este delito, ¿sí?, y que viene establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y como usted sabe muy bien, está desde la multa administrativa, llamados de atención, hasta la propia inhabilitación y pago de multas por cierta cantidad de dinero, ¿no?, equiparable no al fraude cometido, pero sí una porción importante de recursos tendría que pagar. Esto ha sucedido en escasísimas ocasiones y generalmente ha sido gente, ¿sí?, gente que
que ha firmado documentos de actos de corrupción en alguna dependencia, sí, pero las ha firmado por órdenes de su jefe y finalmente los responsables de las secretarías de las dependencias, a eso sí no se les ha tocado. A excepción, usted recordará aquel director de Petróleos Mexicanos, el señor Díaz Serrano, a él sí se le juzgó, incluso se le metió a la cárcel por corrupción en actos de corrupción en Pemex. Tengo entendido que él fue del sexenio de los 80s, ¿sí? Y bueno, finalmente el señor ya salió, ¿verdad? Cumplió su condena. Pero hoy y justamente hoy lunes, lo que hoy llama poderosamente la atención es que el PRI está aceptando prácticamente que no puede con esta comisión. ¿Por qué le digo esto? Porque ahora le está quitando, como dicen los políticos, dientes a la comisión para actuar. Es decir, en el PRI están pensando que ya no sea autónoma, 1, 2, que ya no tenga capacidad de investigación, y 3, que no pueda actuar como MP. O sea, finalmente sería una oficina, ¿sí?, la cual únicamente aplicaría la sanción con base en lo que hubiese investigado el Ministerio Público. Y el Ministerio Público finalmente depende de PGR y a su vez depende de la Presidencia de la República. Es decir, será difícil que el propio PRI, en caso de que sí asume Enrique Peña Nieto el día 1 de diciembre la Presidencia de la República, será muy difícil que el Ejecutivo Federal pueda sancionar a algún funcionario. ¿Por qué le digo difícil? Porque lo primero que tendría que hacer es revisar las cuentas del gobierno saliente, del gobierno del Partido Acción Nacional, de Felipe Calderón y todo su gabinete. Y como, bueno, ya hemos visto que hay un acuerdo entre Peña Nieto y Felipe Calderón, bueno, a uno se le antoja casi imposible que ocurra una verdadera investigación, como sucedió cuando Vicente Fox asumió el 1 de diciembre del 2000 la presidencia de la República y habló de agarrar a los grandes peces gordos y no terminó pescando ni charales, ¿sí? Recordará, estuvo Francisco Barrios, el que fue exgobernador de Chihuahua, él estuvo al frente de la Secretaría de la Función Pública e incluso fueron tan atrevidos los panistas que le llamaron el zar anticorrupción, ¿no? Como si fuese este gran personaje, como ocurre en los Estados Unidos, este gran personaje que iba a llevar a la cárcel y iba a demandar justicia con todas las pruebas de todo lo que habían cometido los priistas en el pasado inmediato, es decir, el sexenio anterior, debido a que algunos de los delitos, bueno, prescriben a los 5 años, sobre todo tratándose de delitos que tienen que ver con asuntos bancarios, es decir, con movimientos de cuentas que tuvieran que haber ocurrido, cuentas de distintos gobiernos estatales o el gobierno federal, dependencias que las hubiesen manejado. Bueno, entonces ahora resulta, ¿sí?, que el PRI está pensando en que esa gran comisión que anunció Peña Nieto en bajarle, ¿sí?, y se convierta finalmente en una oficina burocrática. Y así, poco a poco, casi le puedo asegurar que poco a poco, cada uno de los compromisos que asumió Peña Nieto, si llega a ejercer la presidencia de la República, es muy complicado que los lleve a cabo, ¿sí? Yo nada más quiero ver cuándo le va a dar a todos los pequeñitos de hasta 5º año de primaria, todas aquellas laptops que dijo y que iba a llegar el internet y todo, si en las comunidades indígenas no hay ni luz. O sea, en las comunidades indígenas, en las comunidades más pobres, en los, no sé, a ver, dígame usted, en la comunidad tarahumara, ¿sí? Allá, metros bajo el nivel del mar, donde están los rarámuris, ¿sí? En Krill, que llegue el internet en la zona de los tarahumaras, es bastante complicado que llegue esto. Bueno, así como la Comisión Nacional de Corrupción, estos grandes deseos de Peña Nieto de llevar las laptops a todos los niños, creo que no lo va a poder concretar. Sin embargo, lo que sí creo que va a hacer es establecer grandes contratos con diversas empresas para adquirir
tanto el equipo o para tratar de llevar luz a diversos poblados y finalmente pagarle grandes contratos cuando realmente esto es una obligación del gobierno federal, provocar y llevar el bienestar a todos los mexicanos en cualquier rincón, no nada más en las grandes ciudades. Y bueno, también recuerde usted que la mayoría de los votos que dice Peña Nieto haber obtenido y que incluso el movimiento progresista acusó, es que se habían dado justamente en las zonas más pobres, ¿no? En toda esta gente con la que se lucró de sus necesidades. Entonces, a esa gente, ¿sí?, va a ser muy complicado que le resuelva sus necesidades. Por lo menos hasta los 70 años que estuvo gobernando el PRI, que estuvo al frente de la presidencia de la República, esto jamás ocurrió. En cambio, sí, como en los gobiernos panistas, hubo un gran incremento de pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza extrema? Pues la gente que no tiene ni siquiera para cubrir la canasta básica, ¿sí? La canasta básica, como usted recordará, es allegarse de lo más indispensable, que es la comida. La canasta básica tiene, ya sabe usted, el huevo, la leche, todo. Bueno, ni para eso le alcanza a la gente que está en pobreza extrema. A toda esa población es a la que le tiene que rendir cuentas Peña Nieto, ya sabes, si llega el 1 de diciembre a tomar posesión, ¿sí? Y bueno, ¿cómo puede uno pensar que lo va a hacer si la propia Comisión Nacional Anticorrupción que él propuso, que él le vendió a los mexicanos en su campaña, ¿sí?, él mismo le está quitando el poder? Bueno, en el siguiente corte vamos a hablar de algunos casos de corrupción. No se mueva y no nos minimice, por favor. En el marco de un monumental fraude electoral en México, donde las propias autoridades mexicanas violentaron las leyes constitucionales y electorales del país, y frente a la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, el fantasma de la derrota es una alucinación resultado de un delirio inoculado por los poderes fácticos en usted y en todos nosotros. Ese fantasma de la derrota, o sea, esa alucinación, es el resultado de una enfermedad hereditaria que tenemos que enfrentar radicalmente. No ver el tamaño del fraude es una alucinación. Desconocer que hubo un fraude es un delirio. Hacer nada sobre este respecto es heredar la miseria a los que están en esta generación y a los que vienen. Estamos hablando de las mexicanas y de los mexicanos. Estamos hablando de México. Frente a un escenario de imposición presidencial, nosotros queremos invitarle a imaginar, a pensar diferente, a salir de la inercia y del pasmo, a salir de la resignación y la parálisis que nos quieren imponer. Hoy, aquí en Rompeviento Televisión por Internet, queremos invitarle a participar con nosotros en un ejercicio ciudadano. Le invitamos a responder una pregunta: ¿qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Somos millones los mexicanos inconformes y tenemos los suficientes elementos para hacer propuestas sensatas, viables, civiles, pacíficas y creativas. En Rompeviento Televisión por Internet iniciamos la primera etapa de la campaña nacional contra la imposición. Escríbanos por favor al correo electrónico noalaimposición@rompeviento.tv. Aquí puede enviarnos sus propuestas. Estas se recibirán hasta el 22 de septiembre del presente año. Invitamos, por tanto, a los medios de comunicación honestos, éticos e independientes de los poderes fácticos a sumarse a esta campaña. Invitamos también a las universidades, escuelas, a los académicos, estudiantes, trabajadores, trabajadoras, amas de casa, artistas, cineastas, videastas, músicos, reporteros, reporteras, actores, actrices, padres y madres de familia, hombres y mujeres, a sumarse a este ejercicio civil de pensar juntos y en voz alta qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto. Invitamos también a los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero a sumarse a la campaña nacional contra la imposición. Muchas gracias.
Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que aquí en Rompeviento hemos iniciado una campaña nacional contra la imposición. Usted puede hacernos llegar todas las propuestas que considere viables, prudentes, necesarias, urgentes, para impedir la llegada, el asumo de la presidencia de la República de Enrique Peña Nieto. Para eso tenemos el mail que es noalimposición@rompeviento.tv. Hasta ahorita, Rompeviento tiene una semana con esta campaña y hasta ahorita ya ha habido por lo menos una respuesta de cerca de 7,000 personas que han visitado el sitio para ver de qué se trata, ¿sí? Y la mayoría de las propuestas que han llegado tienen un punto en común, que es el paro nacional. La próxima semana hablaremos de qué implica para la nación un paro nacional, implicaciones tanto económicas como políticas. Bueno, regresando al punto del programa que tiene que ver con la corrupción y todos estos hechos que han venido sucediendo en la presidencia de la República antes y después con el PRI y después con Acción Nacional. Ahorita me recordaba la producción que fue justamente Jorge Díaz Serrano, el que fue director de Petróleos Mexicanos y quien estuvo en la cárcel, y él estuvo en el gobierno de Miguel de la Madrid. Mucho se ha dicho también que su esposa fue la modelo de la Diana Cazadora. No lo tenemos confirmado, pero bueno, eso se dijo mucho en su momento, que era una mujer sumamente bella su esposa. Bueno, y en el tema de la corrupción, hay infinidad de oficinas que incurren en este delito, que incurren en esta práctica y lleva sanciones, pero hay dos dependencias emblemáticas y son de las que les quiero hablar en esta ocasión, y se trata del ISSSTE y de la Lotería Nacional. ¿Por qué vamos a hablar hoy de estas dos dependencias? Primero, porque manejan recursos millonarios y los objetivos, la esencia de estas dependencias es ayudar a la población, una tanto en salud y la otra es la Lotería Nacional para la asistencia pública, es decir, para ayudar, para asistir a la población de escasos recursos. Lo que se obtiene de ahí se supone que debe de ser para establecer programas que puedan ayudar a la gente a salir del estado de pobreza alimentaria o intelectual en la que gran parte de la población vive. Claro, junto con otras dependencias, pero bueno, estas y el ISSSTE es más que nada es un instituto de salud que ahora ha pasado a convertirse en la cartera de la señora Elbester Gordillo. Ahora, estas dos dependencias están sumamente ligadas y las estamos tomando ahorita, en este momento, como el ejemplo, como el más emblemático, porque ahí está Elbester Gordillo, una mujer que se ha podido acomodar, que ha podido tener esta metamorfosis y que es una conversa, porque lo mismo está con el PRI, con el PAN, con el PANAL, con el Verde Ecologista y hoy nuevamente con el Partido Revolucionario Institucional. Ella llegó con el PAN ofreciéndole a Vicente Fox y haciéndose muy amiga de su esposa, de Marta Sagún, y ofreciéndole también una especie de asesoría política de cómo conducirse, porque la propia Marta Sagún la admiraba muchísimo, ¿no? Como una mujer de poder y que efectivamente lo tiene. Entonces, así como Elbester pudo con sus mieles convencer al gobierno panista, también lo hizo con el gobierno de Calderón, de Felipe Calderón. Déjenme contarles una anécdota de cómo llega Elbester Gordillo a adquirir todo ese gran poder. Hay infinidad de historias alrededor de ella, ¿no? Algunas hasta macabras, pero esta parte que le voy a contar me la narró justamente una persona que estuvo ahí en ese lugar. Elbester Gordillo, cuando llega a México como una maestra chiapaneca, llega justamente a Nesa, y ahí empieza a tener una
una gran actividad destacada dentro del sindicato, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y luego el entonces dirigente del CENTE, Jongitud, Carlos Jongitud, originario de San Luis Potosí, le ve dotes, ¿no?, de convencimiento a esta mujer que justamente era opuesta al sindicato. Podríamos decir que era la voz discordante del sindicato. Entonces la logra cooptar, ¿sí?, y la hace una de sus colaboradoras más cercanas. En el 89, cuando ya está Carlos Salinas de Gortari en la presidencia de la República, en la Secretaría de Gobernación estaba el señor Fernando Gutiérrez Barrios. Y como uno de sus operadores, el señor Manlio Fabio Beltrones, hoy coordinador de la bancada del PRI. También estaba como uno de los operadores de presidencia, aunque era el jefe de gobierno del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís, hoy un senador por parte del PRD y cercano a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones del 2006. En estas ya estuvo un poco más alejado, ¿no? Porque él es de los que piensan que la izquierda debe ser una izquierda moderada y moderna, lo cual implica establecer pactos con el partido en el gobierno. Bueno, estaban estos tres personajes, tanto Manuel Camacho, Manlio Fabio Beltrones, como Fernando Gutiérrez Barrios, a quienes les habían encomendado hablar con Jongitud, con el señor Carlos Jongitud. Entonces a Jongitud lo llevan, le plantean que lo van a llevar a la Secretaría de Gobernación para darle una noticia. Antes de que esto ocurriera, de que lo llevaran a la Secretaría de Gobernación, adivinen quién estaba agazapada en el baño, justamente como Enrique Peña Nieto, agazapada en un baño nada más esperando el momento de salir. Era la maestra Elbester Gordillo, ¿sí? Estaba en una oficina, la secretaria de esa oficina era quien le llevaba alimento y para sus primeras necesidades, no sé, toallitas, para que estuviera un poco más higiénica y todo eso, porque estuvo algunos días ahí, y justamente cuando llega el momento, ¿sí?, Carlos Jongitud arriba a la Secretaría de Gobernación, está con el señor Gutiérrez Barrios, y ahí le informan que, bueno, en ese momento ya va a dejar de ser justamente el gran dirigente del CENTE, y él molesto dice que ¿quién va a ocupar ese lugar? ¿De qué traidor están hablando, no? ¿Quién se va a atrever a ponérsele al frente? Y le dicen que es justamente la orden del presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y en ese momento se abre la puerta del baño y la que aparece es Elbester Gordillo. Estamos hablando del 89, Elbester Gordillo asume la dirigencia nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, y en los 90 crea algo que se llama BIMA, es un fideicomiso para la vivienda, ¿sí?, bajo el pretexto de hacer más ágiles los préstamos, ¿sí? Y entonces se convierte en un intermediario de lo que es el FOVISSSTE. El FOVISSSTE es el Fondo de la Vivienda, ¿sí?, que depende del ISSSTE, y para darle vivienda, acuérdese usted que el sindicato de maestros es el más grande, tiene poco más de 2 millones de maestros, y el ISSSTE atiende a poco más de 10 millones de derechohabientes. Bueno, lo que hace Elbester Gordillo es empezar a planear. Acuérdese, llega en 1989 al CENTE y empieza a planear desde ahí todos los organismos en los cuales puede ella obtener recursos. Hábilmente se crea este fondo para la vivienda y al frente está el señor Benjamín González Ruaro, una persona que fue también director general del ISSSTE. Entonces tenemos que en BIMA se hacen infinidad de transacciones irregulares, como por ejemplo se reportan viviendas que nunca fueron construidas, viviendas mal construidas, empresas a las cuales se les otorgaron contratos y que no tenían la capacidad para ofrecer una vivienda segura, ¿sí? Y en todo eso, el señor
Benjamín González Ruaro en complicidad con Elbester Gordillo, tuvieron infinidad de denuncias. Una de ellas, nosotros tuvimos el documento, una auditoría que hizo el propio CENTE, ¿sí? Establece que en uno de los contratos se habían nada más y nada menos que robado 65 millones de pesos. Esas debieron de haber sido viviendas para los trabajadores de la educación que nunca pudieron ser. Bueno, después de eso, Elbester Gordillo siguió cosechando, ¿sí? Todo lo que sembró de toda esa gente que fue poniendo en diversos organismos. En este fideicomiso que se llama BIMA, ¿sí? Hubo infinidad de fraudes. Siguió todo el sexenio de Salinas de Gortari y concluyó en el sexenio de Vicente Fox. Aquí hay un dato muy importante. BIMA tenía tal cantidad de adeudos, ¿sí? Con empresas con el propio ISSSTE, Fobiste más bien, que el señor Francisco Gil Díaz, quien fue el secretario de Hacienda en el sexenio de Vicente Fox, y por acuerdo con el propio Vicente Fox, de un palomazo, ¿sí? Desapareció 6,000 millones de pesos que debía este instituto, BIMA le debía a este instituto, que le debía a Fobiste, y que era dinero que Elbester Gordillo finalmente había llevado hacia otras arcas, no justamente para hacer las casas de los trabajadores. Bueno, vamos a seguir en el siguiente corte, y qué bueno, porque esta pluma ya la traigo muy, moviéndose mucho, entonces no se separe, por favor, regresamos en unos minutos. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Es un duopolio, ¿no? O sea, Televisa, TV Azteca. Pura televisión basura. La verdad yo no creo en los medios de comunicación nacionales, la cadena nacional. Están totalmente invadidos de por ejemplo, los políticos. Lo que quieren que sepa se sabe, lo que no. No muestran contenidos ricos y diversos, y entonces, pues precisamente por eso siento que están orientados a lo que ellos quieren mostrar nada más, y no lo que realmente le puede interesar a la población en general. Están manipulados hasta los noticieros, todos los reporteros ya están comprados por algún partido político. Todo lo que pasa en televisión es mentira. Hay que decir la verdad. Rompeviento. ¿Rompe qué? Pues algo que transgrede, ¿no?
Romper esquemas, ¿no? Ir a la contra, no sé, ir a la contra del viento, de la corriente. Pues es que hay muchos significados, ¿no? Puede ser pues, rompevientos, pues. Es aire en movimiento. Pues algo que corta el aire, ¿no? A ver. Explíqueme. Rompeviento, pues es alguna pared, alguna cosa así, pues ¿qué será? Bueno, pues vamos a continuar platicando de la historia del Bester Gordillo y cómo se ha podido hacer de la Lotería Nacional y del ISSSTE bajo su férula. Bueno, aquí tenemos que cuando llega Vicente Fox y el Bester logra meterse en los quereres, en los amores, hablando en el buen sentido de la palabra, en los afectos de la pareja presidencial, y como también le ayudó a ganar la presidencia de la República, bueno, pues entonces ella pide cuotas, ¿no? Y las cuotas son el ISSSTE y la Lotería Nacional, ¿no? En el ISSSTE, ahí pone al señor Benjamín González Ruaro, ¿sí? Quien, acuérdese, estábamos en Vima hablando de grandes fraudes que hubo, ¿sí? De las cuotas que le entregaban, que les quitan de manera automática a los maestros. Recuerde que son más de 2 millones de maestros, ¿sí? En el país, y a ellos se les descuenta de su salario de cada quincena cierta cantidad de dinero y va a parar al sindicato. Bueno, también de ahí se hace el fondo de lo que llamamos esto de Vima. Bueno, pues Benjamín González Ruaro estuvo al frente de Vima, perdón, y en el ISSSTE, ¿sí? También le dio posiciones a el Bester Gordillo. Benjamín González Ruaro, que venía de Vima con estos grandes fraudes, se va al ISSSTE. Que yo recuerde, cuando llega Felipe Calderón, nunca le hicieron una auditoría a Benjamín González Ruaro. Se habla ahora de un gran fraude por parte de Miguel Ángel Yunes, ¿sí? Pero eso tiene que ver con pleitos políticos y es un fraude presuntamente de 5,000 millones de pesos, que por cierto que lo denunció fue el Bester Gordillo cuando ya se peleó con Miguel Ángel Yunes. Pero bueno, estuvo en el ISSSTE el señor Benjamín González Ruaro. Después, cuando en Miguel Ángel Yunes también pasa a ocupar la dirección del ISSSTE, ¿sí? Después está Jesús Villalobos y actualmente está Hidalgo Monroy. Todos ellos gente vinculada al Bester Gordillo de manera directa o en la última etapa de manera indirecta, ya más bien han sido gente de Miguel Ángel Yunes. Y recuerde usted que cuando se dan las elecciones en Veracruz del 2010, Yunes pide licencia para irse a contender y entonces se queda en su lugar el señor Jesús Villalobos, ¿no? Pero bueno, a la par de que en el ISSSTE se están cometiendo una serie de irregularidades y de robos, usted me dirá si algún familiar suyo, amigo o conocido ha tenido que ir a atenderse de alguna enfermedad grave al ISSSTE, podrá encontrar en el Darío Fernández, en el López Mateos, en todos los hospitales del ISSSTE grandes carencias. En este momento el Darío Fernández está en reconstrucción y hay quienes dicen que es una verdadera bomba de tiempo porque desde hace años no se han revisado todo lo que son las coladeras, ¿no? Entonces, imagínense la gran cantidad de desperdicios que hay en un hospital, ¿sí? Y que siempre está saturado, ¿no? Entonces, teniendo esas coladeras que no se revisan ni nada, son una verdadera bomba de tiempo. La gente realmente está en peligro y lo que están haciendo ahorita, eso sí, es una remoción, ¿no? Se están poniendo sábanas que no había, están poniendo, limpiando, tumbando algunas paredes, pintando, ¿sí? Lo que no tiene nada que ver con lo que la gente verdaderamente quiere, que es su seguridad cuando está atendiéndose de algún problema grave de salud. Bueno, en todos esos organismos hay grandes
todos esos hospitales hay grandes carencias, ¿sí? Al grado de que los propios doctores y las enfermeras tienen que llevar aspirinas para atender a sus pacientes. Es verdaderamente vergonzante cuando se piensa en los millones de pesos que se ha robado, ¿sí? Que se han robado los directores del ISSSTE, pero no nada más en el ISSSTE ha estado la gente del Bester Gordillo, también en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Cuando el Bester Gordillo estuvo en el 2003 de diputada y de coordinadora de la fracción del PRI, recuerde usted que para esa época todavía no renunciaba al partido, a su partido que la hizo poderosa, que creó ese monstruo, ese líder magisterial. En esa época, en el 2003, ella tenía lo que se le llama la burbuja, que es la gente que está a su alrededor, y tenía a un personaje que era el que le llevaba el maletín también. Este maletín es siempre, todos los líderes o los dirigentes o los operadores políticos siempre traen a alguien que lleva un maletín. Es parte de la corrupción que se vive aquí en México y promocionada también por los propios dirigentes políticos. En este caso, en el del Bester Gordillo, quien llevaba ese maletín ya desde la época del sindicato, de Bima, y luego en la Cámara de Diputados en el 2003, es Francisco Yáñez Herrera, un coahuilense, ¿sí?, que llegó aquí a la Ciudad de México, logró colarse en el primer círculo del Bester Gordillo, y bueno, mientras ella tenía a su grupo de corifeos ahí, que entre los cuales estaba, por supuesto, Tomás Ruiz. Usted recordará a Tomás Ruiz, estuvo en Banobras, Tomás Ruiz, en la primera etapa de Vicente Fox, estuvo por ahí. Y Tomás Ruiz también también trabajó en Hacienda, ¿sí? Él era una de las gentes cercanas a el Bester Gordillo. Por ahí la producción podrá poner su foto, porque también, como otro de los que aspiró a la gubernatura de Veracruz, igual que Miguel Ángel Yunes, dejó el changarro, ¿sí?, por un rato, se fue para allá, y hoy resulta que ya está trabajando, ¿con quién cree? Con Javier Duarte, con el gobernador de, bueno, ese es Miguel Ángel Yunes, ¿sí? Yo estoy hablando de Francisco, perdón, del señor Tomás Ruiz, que se fue al gobierno de Veracruz. Bueno, dentro de esta gente que tenía el Bester en el 2003 en la Cámara, además del que le cargaba el portafolio, que era Francisco Yáñez, ¿sí?, estaba Tomás Ruiz, estaba Miguel Ángel Jiménez, y vamos a hablar de Tomás Ruiz. Tomás Ruiz llega después de que se da este rompimiento del Bester Gordillo con el PRI, que sale de la Diputación, piden licencia a toda esta gente, ¿sí? Vicente Fox nombra justamente a Tomás Ruiz al frente de la Lotería Nacional. Bueno, ahí está en julio del 2004, después de que se va Tomás Ruiz de ahí, llega nada menos que Francisco Yáñez, el que le digo que le cargaba el maletín al Bester Gordillo. Y que también estuvo en Bima, después de Benjamín González Ruaro, cuando Benjamín se va al ISSSTE, ¿sí?, Francisco Yáñez se va a la Lotería Nacional. Ahí es donde, por el lado del ISSSTE y por el lado de la Lotería Nacional, se siguen cometiendo una serie de corruptelas, ¿sí? Se sigue exprimiendo al erario federal a través de estas nobles instituciones, porque sí hay que decir que son, o sea, para lo que fueron creados, su naturaleza es verdaderamente noble, aunque es una obligación del gobierno federal, eso no hay que quitarlo, ¿no? Pero bueno, se va, después de Tomás Ruiz, se va Francisco Yáñez, después de él se va Miguel Ángel Jiménez Godínez, uno de los diputados que estuvo con el Bester Gordillo, ¿sí? Estamos hablando que ya pasó el sexenio de Vicente Fox, ya estamos en el sexenio de Felipe Calderón, y el Bester sigue teniendo estas dos posiciones a su cargo. Miguel Ángel Jiménez Godínez, usted lo recordará por ahí cuando se dan las elecciones federales del 2009, hay una serie de acusaciones que hacen dos periódicos del sureste, donde acusan a este señor de estar condicionándoles la publicidad gubernamental a cambio de que hagan promoción
a favor de candidatos del Partido Acción Nacional. Esto ellos lo denuncian y se hace tal escándalo que finalmente, el escándalo es porque justamente el director de uno de los periódicos que fue presionado revela que este señor Miguel Ángel Jiménez Godínez le dice que ese dinero que le va a pagar, ¿sí?, para que promocione a las figuras de Acción Nacional, ¿sí?, va a salir justamente de la Lotería Nacional. O sea, el cinismo en todo su esplendor. Es absurdo que un funcionario que está para obtener recursos para la asistencia pública, ¿sí?, decida desviarlos hacia asuntos políticos y electorales. Cosa que aquí en el gobierno mexicano sucede con muchísima frecuencia y en cada proceso electoral. Bueno, es tal el escándalo que el señor Miguel Ángel Godínez tiene que salir en definitiva de ahí, ¿sí? Pero llega otro personaje que también ha sido caracterizado por grandes señalamientos, ¿no? Estoy hablando de Miguel Ángel Yunes, ahora sí, ese que pusieron hace rato en las pantallas. Ese señor también estuvo ahí sacando recursos. Mucho se habló que parte del dinero que había obtenido para su campaña en Veracruz provenía justamente del ISSSTE, ¿no? Entonces tenemos que, después de que sale este señor Godínez, llega González Ruaro a la Lotería Nacional y llega también Miguel Ángel Yunes al ISSSTE, ¿sí? Después Yunes se retiraría del ISSSTE para irse a su campaña y deja en su lugar a un señor que a lo mejor muchos no se acuerdan de su nombre, Jesús Villalobos. Le vamos a hablar en la próxima semana de quién es este personajazo corrupto, ¿sí?, y que ha tenido varias investigaciones justamente de la Secretaría de la Función Pública, ¿sí?, a la que va a sustituir la Gran Comisión Nacional de Corrupción. Hasta la fecha no le han hecho nada al señor y sigue de funcionario federal. En el próximo programa le vamos a decir dónde está y en qué contratos tuvo él participación y son de dudosa ejecución, ¿sí? Bueno, todos estos personajes finalmente han colaborado de manera directa para la señora Elvester Gordillo y han saqueado tanto el ISSSTE como la Lotería Nacional. Y bueno, vamos a cerrar esta parte de los beneficios con algo que también a mí en lo personal apenas me está haciendo clic después de 5 años, ¿sí? Debo decirlo porque la manera en que han actuado los panistas al frente del poder y todos sus aliados políticos, como Elvester Gordillo, y la manera en que han actuado los priistas aliados con los panistas en las cámaras, toma relevancia cuando uno va concatenando todos los eventos, ¿no? Estoy hablando de la reforma a la ley del ISSSTE que presentó justamente Felipe Calderón en el 2007. Le vamos a hablar en el siguiente corte para que vea cómo está vinculado con lo que hoy está sucediendo y lo que puede ocurrir en el gobierno de Peña Nieto. No se vayan. En el marco de un monumental fraude electoral, avalado por los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y frente a la imposición de Enrique Peña Nieto como presidente de la República, en Rompeviento Televisión por Internet queremos invitarlo a luchar contra el fantasma de la derrota. Ese fantasma inoculado por los poderes fácticos en usted y en nosotros, que se ha convertido ya en una enfermedad hereditaria que debemos enfrentar radicalmente. No ver el tamaño del fraude es una alucinación. Desconocer que hubo un fraude es un delirio. Hacer nada sobre este respecto es heredar la miseria a los que están en esta generación y a los que vienen. Estamos hablando de los mexicanos y las mexicanas. Estamos hablando de México. Y por eso, frente a este escenario de imposición presidencial, nosotros queremos invitarle a imaginar, a pensar diferente, a salir de la inercia y del pasmo, a salir de la resignación y la parálisis que nos quieren imponer. Hoy queremos invitarle a participar con nosotros en un ejercicio ciudadano. Le invitamos a responder una pregunta.
¿Qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto? Somos millones los mexicanos inconformes e indignados y tenemos los suficientes elementos para hacer propuestas sensatas, viables, civiles, pacíficas y también creativas. En Rompeviento Televisión por Internet iniciamos con esto la primera etapa de la campaña nacional contra la imposición. Envíenos sus propuestas al correo electrónico noalaimposición@rompeviento.tv. Estas se recibirán hasta el 22 de septiembre del presente año. Invitamos a los medios de comunicación honestos, éticos y profesionales a sumarse a esta campaña. Invitamos a las universidades y a las escuelas en general. Invitamos a los académicos y a los estudiantes, a los trabajadores y trabajadoras, a las amas de casa, familias, artistas, cineastas, videoastas, músicos, reporteros, reporteras, actores, actrices, hombres, mujeres, padres y madres de familia, a sumarse a este ejercicio civil de pensar juntos y en voz alta qué acciones civiles y pacíficas podemos llevar a cabo para impedir la imposición de Enrique Peña Nieto. Invitamos también a todos los mexicanos y mexicanas que viven en el extranjero a sumarse a esta campaña nacional contra la imposición. Gracias. Bien, vamos a cerrar este capítulo de la corrupción y del ISSSTE. Le decía yo con esta concatenación de hechos, así que uno a la distancia va entendiendo la manera en que operan, la manera perversa en que operan quienes están en el poder. Recuerde usted que en el 2007 Felipe Calderón presentó una ley, la ley al ISSSTE, una ley que fue un escándalo porque la pasaron así fast track. Quien la impulsó en la Cámara de Diputados obviamente fue el PAN y el PRI, y en el Senado quien la avaló, incluso hubo algunas reuniones ahí privadas que en su momento tuvimos las grabaciones, fue el dirigente de la FETSE, el señor Joel Ayala. Entonces, finalmente quienes la impulsan, la avalan y generan los consensos políticos entre el PAN y el PRI es el Bester Gordillo y el señor Joel Ayala. Esta ley del ISSSTE es muy importante porque se creó en ese momento el llamado pensioniste. De hecho, era la parte central de la modificación a la actual ley del ISSSTE, porque se decía que el gobierno le subsidiaba al ISSSTE con 45 millones de pesos, 45 millones de pesos que le tenía que estar dando cada mes para poder subsidiar la entrega de las pensiones, ¿sí? Dinero que obviamente el ISSSTE no tenía, ¿sí? Porque fue desapareciendo con todo este tipo de dirigentes que ha tenido el ISSSTE, puesto que es dinero que yo, maestro, le entrego, es mi cuota, y resulta que ya no existe. Entonces el gobierno, para completar, ¿sí?, tenía que proporcionar cada mes. Entonces, bajo este pretexto es que se crean los cambios a la ley del ISSSTE, nace el famoso pensioniste. Imagínense, poco más de 2 millones de maestros que están aportando para su pensión, ¿sí? Entonces ya no las maneja el ISSSTE. Resulta que se crea una comisión ejecutiva donde los 15 integrantes, 7 deben de ser del magisterio, ¿sí? O sea, el Bester Gordillo y obviamente Joel Ayala, ¿no? Estos dos personajes ponen a sus personeros ahí en la comisión ejecutiva y decide cómo se administran estos recursos. Y es para lo que finalmente conocemos nosotros en las AFORES, ¿no? Se establece en esa ley que después de los primeros 3 años, o sea, 2010 o inicios de 2011, ¿sí?, nacería las CIFORES. Las CIFORES son como cuando se hizo el cambio del IMSS
y se crearon las AFORES, y luego algunos derechohabientes quisieron mantenerse en este mismo esquema del IMSS, ¿sí? Y se creó la AFORE Siglo XXI, ¿sí? Que depende del IMSS. Bueno, así igualmente, después de los 3 años, se crearon las AFORES del ISSSTE, perdón. Esas son de una cantidad de dinero impresionante, ¿sí? Pero resulta ser que ese dinero no se iba directamente o no se ha ido directamente a los pensionados. ¿Por qué? Porque hay distintos artículos de la propia ley que dice que ese dinero se va a utilizar para la construcción de carreteras, ¿no? O sea que a final de cuentas los maestros terminaron subsidiando parte de los las grandes obras de construcción de infraestructura que tiene el gobierno federal, ¿no? Cuando eso debe de establecerse con los excedentes del petróleo, con los impuestos, ¿no? No. Viene de parte de las pensiones que se establecieron en el famoso pensioniste. Y otra cosa, se metió a la Bolsa Mexicana de Valores para aumentar, obviamente, el rendimiento, lo cual nos hace pensar que, bueno, la bolsa es un albur, ¿sí? Entonces, como puede caer, si cae, o sea, ya pensionados, olvídense, ¿eh? Tuvieron una pérdida de recursos ahí y nadie sabe, nadie supo, como ocurrió en su momento con Vicente Fox, que desapareció por ahí 5,000 millones de pesos de las AFORES de la gente de la burocracia del IMSS, ¿no? Desaparecieron y después dijo que los había utilizado para programas rurales y como su presupuesto no le daba, siendo que en ese sexenio fue cuando hubo más excedentes petroleros en el país. Bueno, pues en el pensioniste, además, en la ley, toda la ley, se habla de una cosa que les voy a leer textualmente lo que dice la ley, que es concesionar, no es de la ley, es de un analista que estuvo revisando justamente la ley y él habla justamente de toda esta perversión y dice cómo primero se pretendió, más bien se logró concesionar las carreteras y luego se establece esta ley, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la ley del ISSSTE dice claramente que parte de esos recursos, de las pensiones que están en el pensioniste, deben de ser utilizadas, es una obligación, para la compra de títulos para la generación de energía y producción de gas. ¡Wow! ¿No? Entonces uno dice, a ver, espérame, primero concesionaste carreteras en el gobierno de Zedillo, luego en el gobierno de Fox no pudiste hacer la ley de pensiones, pero en el de Felipe Calderón haces la ley del pensioniste, cambias a la ley del ISSSTE, donde tú administras en un consejo aparte todos estos grandes recursos y los utilizas para las carreteras. Y además dice que los vas a utilizar para la compra de títulos de generación de energía y producción de gas. Pero ¿sabe qué? Eso está prohibido por la ley, ¿sí? Entonces, ¿qué se necesita para que alguien pueda comprar esos títulos o el gobierno por medio de este pensioniste? Pues se necesita una reforma energética, obviamente, que es parte de lo que está hablando ahora el señor Enrique Peña Nieto, las famosas reformas estructurales, ¿sí? Ven ustedes cómo se van concatenando todos estos eventos y a final de cuentas el Bester Gordillo ha ayudado, ¿sí?, a crear estas leyes, a que pasen en las cámaras, ¿sí? También los líderes sindicales como Joel Ayala, el dirigente de la FETSE es la federación también de sindicatos de la parte de los burócratas, ¿sí? Todos los que trabajan en el gobierno federal, con excepción de los maestros, obviamente, porque esos pertenecen al CENTE. Bueno, entonces, estos dos personajes, o sea, del PAN gobierno, el personaje del Bester Gordillo, que lo mismo está con el PAN que con el PRI, y luego el personaje del PRI, Joel Ayala, ayudan finalmente, ¿sí?, a que el gobierno lleve a cabo todo su programa, que son los programas que se establecen desde afuera y se le imponen a México, ¿no? Bueno, pues el señor Peña Nieto ahora te está hablando de una reforma estructural y de la reforma de energética. Acuérdese usted que en el 2008 hubo la reforma energética que gracias a una movilización a la que llamó el señor Andrés Manuel López Obrador, se le pudo bajar a las grandes pretensiones, ¿sí? Sin embargo,
pasaron algunas cosas y tiene que ver con la compra de bonos de Pemex, ¿no? Bueno, también por ahí pudiesen entrar, si concatenamos lo de la reforma del 2008 con la reforma del 2007 de la ley del ISSSTE, las podemos concatenar y ahí pueden utilizar los grandes recursos del pensioniste. Esto resulta verdaderamente catastrófica para la clase trabajadora, sin pensar, por supuesto, en la ley laboral que ya viene, y que se espera que se apruebe la próxima semana. Bueno, con esto cerramos el capítulo de todo lo que tiene que ver con la corrupción, ¿sí? Y ver cómo estas dos partes son sumamente importantes, el ISSSTE y la Lotería Nacional. Y vamos a cerrar con esta parte que viene persiguiendo a Peña Nieto, que es la muerte. Es impresionante cómo Peña Nieto, después de que pasan las elecciones y viene todo este gran escándalo de los recursos, que si del narco, que si de los gobiernos y con los que financió su campaña electoral, no sabemos si realmente el narco dio dinero o no, pero las versiones ahí están. Y después del 1 de julio se han venido sucediendo una serie de muertes, ¿no?, que están vinculadas finalmente con el PRI y con Peña Nieto, ¿sí? Recordemos al hijo del señor dueño de Eolo, de la empresa IGA, de Armando Hinojosa. Esa fue la primera muerte. Fue un accidente, está bien, un accidente muy difícil de ocurrir, casi improbable era, ¿sí?, por el tipo de aviones. Y la otra, los que ocurrieron la semana pasada. Estamos hablando de, primero que nada, del señor Eduardo Enrique Castro Luque, ¿sí?, diputado local, que por cierto iba a asumir como diputado local el día de ayer domingo, ¿sí?, y fue ejecutado. Diputado local del PRI en Ciudad Obregón. Este muchacho fue ejecutado y bueno, todavía no se tiene claro qué fue lo que ocurrió, pero bueno, ya murió. Hay algunas fotografías donde aparece incluso con Luis Videgaray, coordinador de campaña de Peña Nieto y hoy miembro del equipo de transición. Y el otro es Jaime Serrano Cedillo, diputado de Nezahualcóyotl, ocurrió nada más y nada menos que ayer también. Recuerde que en Neza se han estado peleando por las tienditas, la familia michoacana y algunos otros grupos pequeños de narcos, ¿no? También del PRI. Y dirigente del PRI, él fue dirigente del PRI en Neza, y bueno, y también fue asesinado. Entonces, vemos cómo la muerte ha ido persiguiendo al señor Peña Nieto y bueno, y esperemos que no ocurran más muertes, pero muchos indicios te puede dar esto de cómo va a ser el próximo gobierno. Bueno, recuerde que usted estuvo en Zona de Impacto. Yo soy Jesús Cervantes. Por favor, no se pierda el programa de la próxima semana también, y ya sabe, mándenos todas sus propuestas a la campaña nacional contra la imposición. Recuerde, no a la imposición @rompeviento.tv, es el mail, es el correo donde usted puede enviar todas sus propuestas, las tiene usted en su pantalla, y bueno, esperamos que haya sido de su agrado este programa y nos vemos la próxima semana. Buenas noches.